doctor, buenas noches, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas noches, Rodrigo. ¿Cómo está? Bienvenido. Muchas gracias otra vez por tenerlo aquí con nuestros estudiantes de periodismo. Un placer. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, usted sabe ya cómo es la metodología. La idea es que hagamos una suerte de conferencia de prensa y que luego publiquemos la entrevista en perfil.com. ¿Le parece bien? Me parece perfecto. Adelante, bien. Los saludo a todos. Arrancamos entonces con Tomás. Ahí lo veo a Tomás. Daniel, ¿cómo le va? Muchísimo gusto. Quien propuso traerlo a usted al ciclo en este momento y que hizo la producción para que usted esté aquí. ¿Tomás? Sí, bueno, Daniel, ¿cómo le va? Mucho gusto. Mi pregunta es, la abogada Valeria Carreras, que fue abogada del grupo mayoritario de víctimas de Lara San Juan en su momento, opinó que el fiscal Luciani debería apartarse de la causa vialidad porque él, según sus palabras, adelantó opinión sobre la causa en un libro que había publicado antes del juicio. ¿Qué piensa de esto? ¿Está de acuerdo? Bueno, yo pienso que de ninguna manera, porque es una cuestión meramente académica que de ninguna manera puede tener algún tipo de peso sobre la actuación como funcionario, como miembro del Ministerio Público del fiscal Diego Luciani. ¿Más preguntas? Nicolás. Siguiendo con la causa vialidad, para no irnos del tema, ¿qué opinión le merece el ejercicio que está haciendo Luciani como abogado, como fiscal? ¿Y qué le parece cómo va a terminar la causa? Bueno, yo he sido sumamente laudatorio a la actuación de Luciani, tanto por la calidad como funcionario, como el compromiso con el sistema democrático, la fuerza y lo que implica como contribución a una sociedad democrática, inclusive ese final, corrupción o justicia, creo que es un poco como nunca más, ¿no es cierto? Así que todas las opiniones sobre el fiscal Luciani a quien no conocía. ¿Más preguntas? Patricia. Sí, perdón. Perdón. No te anda el micrófono, Patricia. No. Quizás si desconectás el auricular, puede ser que te escuchemos con el micrófono. Pareciera que está muteada. Ahora sí. A ver, Patricia. Sí, buenas noches. ¿Qué opina respecto al magnicidio de Cristina Fernández Kirchner y de la participación que tuvo la agrupación Revolución Federal y los pagos que recibió esta de Caputo Hermanos? Incluso también se está involucrando la intervención del diputado Milman. Bueno, me parece todo sumamente extraño. Sinceramente, yo no digo que no haya habido esa actividad, digamos, criminal, pero me cuesta de todas maneras terminar de creerlo, que la investigación avance y que finalmente la justicia determine qué es lo que ocurrió. Respecto del involucramiento del doctor Milman, me parece vergonzoso, lamentable, es absolutamente un relato, no tiene ni pies ni cabeza, y él ya lo está demostrando ante la justicia. Creo que es una politización total del caso y un aprovechamiento tuoso para beneficio propio. Yo creo que una vez más, Cristina pensó que se iba a victimizar el caso y no lo logró, porque además ustedes sabrán que según las encuestas, más del 100% de las personas creen que este hecho no ocurrió y un porcentaje más o menos similar no le da importancia. Así que, a mi modo de ver, me parece lamentable. ¿Más preguntas? ¿Y Ayelén? ¿Cómo le va? Mi pregunta es, ¿por algún motivo en especial le cuesta creerlo? Bueno, porque todo que se ha puesto de manifiesto, inclusive la actitud que tiene Cristina en el momento cuando uno la observa, no da la impresión de que verdaderamente ella se sintiera amenazada, como también cuesta creer que ella no se haya dado cuenta. Estaban apuntando prácticamente a las 100 contra
pistola. Son todos hechos que uno, en fin, yo no quiero adelantar opinión, pero no me convence para nada. Lo mismo que esa bala justo no haya servido. O sea, todo es sumamente sospechoso. ¿Más preguntas? María. Buenas noches, doctor. Yo le quería preguntar por esta cuestión institucional de el deseo de suspender las PASO y este proyecto de Guado de Pedro de suspender las elecciones de medio término. ¿Qué opina usted? Voy por partes porque son dos cuestiones separadas, ¿no es cierto? Esto de sus pasos me parece algo por lo menos, subrepticio y abusivo, que ya ha iniciado prácticamente el proceso electoral, se cambien las reglas conforme a las cuales vamos a votar. Sabe que uno de los principios fundamentales del derecho electoral es que sea suficientemente conocido por todos. La modificación de manera abrupta y cuando el proceso ya está prácticamente en marcha es lo más inconveniente que puede existir. Respecto de lo segundo, pareciera que Guado de Pedro desconoce que eso llevaría a una reforma constitucional. No se puede hacer por ley. Es increíble que un funcionario de su nivel tenga un desconocimiento tan brutal de cuestiones que son fundamentales del derecho constitucional. Así que no dejo de sorprenderme con las cosas que suceden con el gobierno. ¿Es posible pensar, en base a lo que usted está diciendo, que se podría plantear la idea de que es inconstitucional suspender las PASO? A ver, no sé hasta qué punto inconstitucional, pero sí absolutamente disfuncional y contrario a los principios fundamentales del derecho electoral. No por casualidad, además, para este tipo de modificaciones, la Constitución exige la mayoría absoluta de miembros de ambas cámaras, no de una sola. Me parece que en diputados no creo que lleguen a tener los votos, además de todo. ¿Más preguntas? Nicolás. ¿Qué opinión le merece la exhibición de los jueces para que paguen ganancias? Bueno, desde el punto de vista, digamos, de los principios generales, el pago de ganancias meramente alimentario no debería existir. Ahora, existiendo, los jueces deben ser iguales a todos. Eso es una carga pública que, si se exige de parte de los jueces, no debe ser tomada como un modo de querer influenciar en la toma de sus decisiones. Así las cosas, sin embargo, la ocasión que se eligió para hacerlo fue claramente como una manera de presionar a los jueces de parte de Cristina, y en ese sentido me opongo totalmente. Por eso quise plantear todos los matices que tiene la cuestión. Una vez más, el utilizar cambio legal exclusivamente para lograr impunidad o para atemorizar, me parece algo muy, muy negativo que está dentro, digamos, del ADN del kirchnerismo, pero que de todas maneras hay que claramente condenarlo. Doctor, a ver, Patricia Mani, después vamos. No, si es otro, porque voy a cambiar, digamos. Vale, todo bien, todo bien. Sí, buenas noches. Buenas noches. En relación a la Corte Suprema de Justicia, que bueno, después de Hayton de Nolasco quedó conformada por los 4 jueces actuales. ¿Cuál es su postura, tanto respecto de, digamos, esta cantidad de jueces, como también de que no la integre ninguna mujer y mucho menos que haya paridad de género en la Corte Suprema de Justicia? Bueno, respecto de lo primero, primer gran incumplimiento al decreto 222/03, que para mí fue la mejor reforma institucional que hizo Kirchner apenas asumió, que es precisamente esta posibilidad de la designación de jueces de la Corte a través de un proceso participativo. No se cumplió con los plazos que allí se exigen para
precisamente reemplazar a la doctora Hayton. Respecto de la paridad de género, bueno, me parece que es algo absolutamente deseable, que tiene que venir acompañado de la idoneidad, no solo de la condición, lo cual no es difícil porque la Argentina tiene grandes juristas, así que no es para nada difícil con que coincidan las dos condiciones. Por un lado la paridad y por otro lado que la persona que se incorpore sea idónea. No sé si respondí a su pregunta o si me olvidé de una parte. Doctor, quería cambiar un poco de tema y hablar sobre un juicio emblemático para la Argentina, que es el juicio de las juntas militares a partir de la película, ¿no? 1985. Se generó un debate muy interesante en un sector del radicalismo, un sector de Juntos por el Cambio, planteando que la película no refleja lo que realmente se evidenció en ese momento. Quiero decir, la irresponsabilidad que tuvo un sector del peronismo, ¿no? con los dictadores. ¿Usted qué piensa sobre el juicio a las juntas y el debate que generó la película 1985? Ante todo, debo decir que no vi la película todavía porque estaba en el exterior y no tuve tiempo de verla, así que voy a hablar a boca de ganso. Por un lado hay que tener en cuenta a Amazon, curiosamente, a quienes utilizó como asesores para la historia, que es Berbisky, y no me acuerdo el apellido del otro, el que precisamente tenía a cargo la agencia de noticias, no me acuerdo el apellido, bueno, dos kirchneristas de paladar negro, con lo cual vende lo que se ha hecho, inclusive de haber cometido algo que me parece una injusticia total, ya de que a uno le gustase más o menos Trócoli, tratarlo más como si fuese Videla, es un error garrafal a la historia. El haber olvidado como si nada hubiese tenido que ver en la lucha por los derechos humanos, el haber tratado de asimilarlo al final, por lo que vi a Kirchner, son todas bofetadas, pero que están inspiradas en quienes debidamente han asesorado conforme a todo un reto. Lo cual, más allá del valor que la película debe tener, volver a algo tan importante que fue un hecho emblemático de la democracia argentina, que dígase de paso, se lo toca absolutamente a Raúl Alfonsín, no sea o no radical, no importa, es un objetivo, me parece lamentable. Parece lamentable y bueno, es un poco el ver la historia argentina siempre agrietadamente, con un solo ojo. ¿Más preguntas? Nicolás. ¿Considera usted el tema de la corrupción uno de los ejes para los próximos candidatos a presidente 2023? Y si es así, ¿desde qué postura pueden hablar algunos? Bueno, me parece que uno de los peores males que adolece la Argentina es la corrupción más impunidad. La corrupción hay en todos lados. El tema es qué pasa cuando hay corrupción, con los hechos de corrupción. ¿Son juzgados? ¿Son sancionados aquellos que los cometen o no? En la Argentina no lo son, con lo cual lo que ocurre es como una inversión del orden de mérito. El que comete delitos es premiado y los comunes de los mortales, en cambio, tenemos que soportar, tener inclusive como gobernantes a cortidos y visiblemente corruptos. Creo que es el eje fundamental que debiera venir y precisamente, parecido al nunca más, lo que dice Luciani al final, corrupción o justicia, es el gran eje que debe recorrer al futuro. Si no logramos que la corrupción sea vencida por la justicia y termine la impunidad, la Argentina no, por lo menos republicana, no tiene destino. Doctor, ¿usted cree, a partir de su experiencia y lo que usted está viendo sobre la causa de vialidad, que con las pruebas presentadas, con los alegatos y con las declaraciones que vimos hasta ahora, hay indicios de que Cristina va a ser condenada? Yo creo que ineludiblemente lo va a hacer. Que si va a ser por los mismos cargos, inclusive si el Tribunal Federal Oral va a tomar el cargo de que ella era la jefa de una asociación ilícita, eso está por verse. Pero que de todas maneras va a ser condenada por graves hechos de defraudación contra el Estado, no tengo duda.
porque es de tal contundencia el alegato que no veo la posibilidad de encima, sobre todo viendo inclusive la composición de ese tribunal. Bien, ¿más preguntas? Patricia Mani. Sí, si fuera así, digamos, en este sentido, sentaría jurisprudencia o por lo menos sería una etapa bisagra en el ámbito de la justicia que, bueno, una condena a una expresidenta deje abierta la puerta para otras condenas a figuras políticas importantes que por ahí, bueno, han sido procesadas y no llegaron a otra instancia. Mauricio Macri, por ejemplo. Sin lugar a dudas, creo que es un precedente importantísimo para todos, sea del campo que lo fuere. ¿Por qué? Porque es avanzar en un principio fundamental del Estado de Derecho, que es el principio de igualdad de la ley. Si algunos, como decía Orwell en La rebelión de las granjas, son más iguales que otros y zafan, pues entonces no hay imperio de la ley, no hay democracia, no hay república. Así que estoy de acuerdo con usted, sería un precedente magnífico. Estamos con tiempo para una última pregunta. Tomás. Sí, ¿qué opinas sobre el resultado de la última elección del Consejo de la Magistratura? Bueno, creo que lo que fue muy interesante fue precisamente el fallo de la Corte, que declaró la inconstitucionalidad y que dio la posibilidad de una recomposición de conformidad con equilibrio más o menos lógico entre los distintos estamentos que componen el Consejo de la Magistratura. Recordemos que, lamentablemente, las distintas leyes, inclusive la primera, que es a la que se volvió, a pesar de que se habla de equilibrio, que es algo tan difícil de definir, porque en la Constitución no se establecieron las cantidades de cada uno de los 4 estamentos que componen al Consejo de la Magistratura. Sin embargo, ya en la primera más del 40% son políticos. Pero en la reforma que se hace a instancias de Cristina Kirchner en el 2006, el sector político tiene una preeminencia absoluta. Se decide solo, prácticamente no, decide solo, porque tiene 7 miembros sobre 13, con lo cual los 2 actos fundamentales que le corresponden al Consejo de la Magistratura, la elevación de una terna para designación, como así también la acusación ante la comisión de acusación para la remoción de un juez, que necesitan de 2/3, requieren por lo menos de uno del oficialismo para poder pasar, con lo cual es la captura de un órgano tan importante que se transforma en un asistente del Ejecutivo. Bien, doctor, como siempre le agradecemos su participación en este ciclo de entrevistas con estudiantes de periodismo de perfil educación. Agradecemos de verdad siempre su disponibilidad con nuestros estudiantes y como hacemos siempre le damos la posibilidad de cerrar el reportaje con un comentario final que usted quiera realizar. Para mí ha sido un placer nuevamente una entrevista de ustedes. Creo además que tienen un nivel evidentemente de formación, porque todas las preguntas fueron excelentes, muy a propósito, muy concatenadas, así que los felicito. Por eso me es un placer hablar con ustedes, más allá de que a veces uno tiene que pensar para responder, pero es un buen ejercicio para la mente, sobre todo cuando uno ya es un abuelo. Así que viene muy bien para ventilar la materia gris. Muchísimas gracias, buenas noches y gracias, Tomás, por haberme propuesto. Te mando un abrazo. Por favor, muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Asai. Muchas gracias como siempre. Buenas noches. Les pido que me manden después el video. Sí, claro. Y la entrevista publicada también. Gracias, chao. Bárbaro. Adiós.